¿Te venden cubrebocas caros y que no sirven? Pues tenemos los mejores cubrebocas para ti, con filtro especial para mayor protección y 100% reutilizables. Y lo mejor de todo, a tan solo 35 pesos. Contamos con distintos diseños en chico, mediano y grande. Pide el tuyo por WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque tu salud es primero. ¡Cuídala! Ya llegaron los tamales de la tía Juani. Porque el tamal es muy sabroso. Tenemos de puerco, pollo, frijol, queso y para que no rompes la dieta, de acelgas. A solo 80 pesitos. Pide tu docena completa o combinada al WhatsApp que aparece en pantalla. Venta solo los sábados y por pedido. Pide los tuyos ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos una vez más. Como todos los lunes, tenemos un tema interesante que hablar sobre aviones o de aviación. Hoy tenemos un horario especial para darle continuidad a lo que le dejamos pendiente el lunes pasado, hablando sobre la historia de la aviación en Monterrey. Y tenemos como nuestro invitado el día de hoy, una vez más, a Guillermo Anaya. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que parece que hubo mucha buena expectativa. Así es. Vamos a retomar el tema a partir de la etapa, ya cuando el aeropuerto del norte deja de ser aviación comercial, porque obviamente habíamos dicho que había sido creada a través de American Airlines. Por mucho tiempo fue el aeropuerto American Airlines y luego ya entramos en la etapa dorada de la aviación ejecutiva. La primera parte o la primera etapa dorada, ¿no? Que es esta, ¿no? Antes de entrar al tema, nomás vamos a meter ahí el anuncio, de verdad, de que esta semana, bueno, la próxima semana más bien, empieza la semana de aviación que correspondería al evento de OSCOS, que vimos la semana pasada, más o menos de qué se trata. Así es. Y pueden ver la página en www.extra-alfa-alfa.oscar-romeo-golfo/AirVenture. Ahí pueden entrar a la página y va a haber muchos eventos, va a haber algunas cuestiones de aprendizaje, muchas conferencias, pláticas. Todo el evento va a ser virtual. Hasta ahorita no se ha dicho que tenga ningún costo. Y vamos también nosotros a tener alguna cuestión de información al respecto, fotografías y todo, compartir con la gente, ¿no? Sí, muy bien. Excelente con esa parte de OSCO, que al menos iba a ser virtual este año. Qué bueno. Así es. Vamos a entrar al tema ¿cómo se llama? En materia, y hay que ponerse bien atentos porque vamos a tener al final una dinámica de obsequiar unas fotografías. Son muy buenos, es cierto. Es importante que se pongan abusados porque voy a soltar algunos datos. Entonces, ustedes tienen que estar atentos de los datos que vamos a soltar para que ustedes puedan obtener las fotografías y luego ya nomás ya les diremos dónde podrían pasar a recogerlas en fecha posterior. Bueno, entonces vamos a arrancar. El tema es que la aviación de negocios, como propiamente el aeropuerto del norte empezó, tenemos el asunto de que propiamente la aviación de negocios o el detalle de la aviación de negocios en el aeropuerto norte empezó como una situación encausada porque fueron muchos empresarios y muchas empresas las que empezaron a necesitar, a darse cuenta que la aviación
ejecutiva les iba a traer grandes negocios. ¿Eso más o menos por qué años fueron? Esto fue a partir de 1950 Ya, al año 60, ¿no? más o menos ahí, ya. Esa Ya, década. ya había habido algunos pilotos, había gentes, algunos capitales, ¿verdad? Que ya empezaron a comprar sus aviones, dado lo que habíamos dicho la semana pasada por la cercanía de Estados Unidos. Así es. Pero realmente, si aquí Sierra nos puede poner la fotografía que le comenté al principio. Este avión fue el primer avión que llegó a Monterrey a través de cervecería. ¿Sí? El avión este avión, prácticamente a partir de este avión, fue como la aviación de negocios empezó. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como dice la canción, follow the leader, ¿verdad? O Así sea, es. cervecería fue, ya habíamos platicado la historia, ¿verdad? Cómo estuvo la cuestión del pago aquel que le debían a cervecería una lana, llegaron a un acuerdo, se compró, se incluyó en el pago parcial la adquisición forzosa de un avión, y ese avión se guardó, ¿verdad? Ese avión fue piloteado por un gran piloto que anduvo por aquí, se llamaba Lauro Siller. Lauro Siller fue invitado por Dionisio Garza Sada, que Dionisio Garza Sada era un considerado uno de los grandes vendedores y ejecutivos de la cervecería. Entonces, don Dionisio tuvo bien tener a Lauro Siller, y curiosamente, ¿verdad? Pues era una época donde apenas la aviación empezaba, ¿no? Pero don Eugenio, que no le gustaban los aviones, que es cosa rara, ¿verdad? Se dio cuenta que tener un avión, y más que nada mover a sus ejecutivos a través de México, como muchas veces se decía, pues, acostumbrados en ese entonces a que todo se hacía en tren, pues obviamente las gentes de cervecería y de Cartón Titán, que realmente Cartón Titán fue la empresa sobre la cual empezó a darse más la cuestión de la aviación, porque ellos tenían negocios en todo México, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que los vendedores empezaban a llegar en aviones, en aviación, a los diferentes aeropuertos de México, pues olvídate, pues era un vendedor de lujo, ¿verdad? Le daba una categoría muy distinta a lo que cualquier otra empresa tenía en ese momento, ¿verdad? Eso fue una gran ayuda por la cual Cartón Titán, pues llegó a tener un lugar preponderante en las ventas, ¿verdad? Pero adicionalmente a esta situación, la aviación de negocios fue creciendo en gran parte porque otras empresas se dieron cuenta que lo que estaba haciendo Eugenio pues estaba dando resultados, ¿no? Entonces, entre las empresas que empezaron a tener mucho movimiento de mover gente con sus aviones, pues estamos hablando ya, por ejemplo, Caterpillar, Ilsa, cervecería, Vidriera, que después se convertiría en Vitro, la fábrica de lavadoras Easy, Cementos Mexicanos, Gas Industrial, que era una subsidiaria de Vidriera, una empresa ahí, Trailers Peña, Casa Guajardo, la famosísima refresquera que tuvo Monterrey por mucho tiempo, de los barrilitos, ¿verdad? Pues su dueño, ¿verdad? Pues era una persona sumamente aficionada a la aviación, y por consiguiente, pues tenían su propio hangar, empezaron a tener toda esa clase de inversiones. Luego había una empresa muy importante, Autos y Aviones. Luego había otra empresa, Focos S.A., y definitivamente la empresa Orión. Había otra ya fecha un poco más, ya casi más posterior,
era autoservicio, perdón, la empresa se llama Automercados, lo que era lo que conocimos en algún momento como autodescuento, luego después se convirtió en Astra y finalmente pues esa empresa fue parte del grupo Gigante, ¿no? Pero ya esa etapa ya no corresponde a la etapa donde era dueño el señor Sepúlveda. Entonces, todas estas empresas que acabo de mencionar, pues fueron comprando aviones porque hubo dos visionarios en Monterrey que son los que promocionaron la venta de los aviones, ¿no? Ahora, cabe señalar que todos estos aviones no estaban en el Aeropuerto del Norte. O sea, el Aeropuerto del Norte ya fue donde, como lo vamos a ver más adelante, fue donde vino a caer toda esta aviación. Todas estas empresas que estoy platicando empezaron a tener operaciones en dos aeropuertos principalmente que estaban dentro de la ciudad de Monterrey y más específicamente en San Pedro Garza García. La primera aeropuerto importante pues era el famoso aeropuerto San Agustín, cuyo comandante, por así decirlo, era don Tony Hernández, una persona que extrañamos mucho y que fue la persona que puso el avioncito que conocemos todos ahí en el Aeropuerto Norte en la entrada. El otro aeropuerto muy conocido también es Aerocentro, ¿verdad? Que estaba más acá del otro lado del campestre, donde don Patricio Milmo, que también anda por ahí todavía, él todavía vive con nosotros y pues vamos a ver si tenemos chance luego de entrevistarlo, es una persona sumamente interesante. Sí, claro que sí. Entonces, Aerocentro y San Agustín tenían dos representaciones muy importantes en la aviación. Aeropuerto San Agustín, el propietario era Roberto Gesada. Yo me equivoqué el otro día porque decía Roberto Garzazada, no, son dos personas distintas, son dos familias distintas. Don Roberto Gesada, que era el dueño de Vidriera, ¿sí? Fue uno de los promotores de la aviación muy grandes en dentro de la aviación. Y también su hijo, Roberto Sada Salinas, que fue campeón de planeador, campeón, volaba mucho a nivel mundial, etcétera, porque pues solamente su papá volaba, tenía, vamos a decir, la facilidad de eso, ¿no? Entonces, la representación de Cessna, que fue básicamente, estaba en el aeropuerto San Agustín, fue cuando se empezaron a vender todos los aviones. Entonces, siempre aquí nos habla de una gran visión porque siempre era una empresa que tenía aviones demostradores. O sea, aparte de los que vendían, siempre había aviones demostradores. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese tiempo podemos decirse que se estaban vendiendo aviones, un avión al mes prácticamente. O sea, hay fotografías por ahí que, a ver si nos pasa aquí, David, algunas fotos adicionales. Aquí sí le vamos a ir cambiando. Ahí en esas fotos podemos ver la gran cantidad de aviones que existían en ese momento, ¿no? Y hay aviones, de hecho, en el Aeropuerto del Norte, aún en estos días, que son precisamente aviones que en ese entonces se vendieron, ¿verdad? Voy a ver si, yo aquí tengo el libro precisamente de la, aquí está. A ver si lo podemos ver por ahí. Sale por ahí. Esa fotografía no la tenemos, ¿eh? De cómo estaba ahí como ya agencia de aviones en venta. Haz de cuenta que ese es una convivencia en Aerocentro. Bueno, esto no era San Agustín, era Aerocentro. Y allí hacían, además la gente se juntaba y hacían sus fly-ins y toda la cosa, ¿no? Pero era una emoción por tener avión impresionante. Claro, aparte eran otros tiempos donde la economía en México daba para eso y mucho más, ¿verdad? Entonces, gran parte del crecimiento que se dio en los aeropuertos, porque llegó un punto donde también varias de las empresas, ¿verdad? Había la facilidad, no había tanta regulación como ahorita, que empezaron a pulular los aeropuertos por todas partes. Había
llegamos a tener en la ciudad hasta 9 aeropuertos cercanos, ¿sí? Había uno entrando, como te decíamos la semana pasada, entrando a la Cola del Valle por Miravalle, era la 10ª. Había otro aeropuerto en el lecho del río Santa Catarina, había otro aeródromo del otro lado del Cerro de las Mitas, allá donde está la falda, donde dice el obispo, ¿verdad? Sí, por allá. Había otra, de hecho, existe una pista ahí arriba de la UDEM, ¿verdad? Que todavía existe y aparte es helipuerto. Luego está rumbo hacia Villa Juárez, estaba Aerodeportes, que era una pista era un aeropuerto de 3 pistas. Luego había otro aeropuerto en San Nicolás de los Garza, donde está ahorita más o menos el Holiday Inn, más o menos ubicamos Sobre la universidad, me supongo. sobre Universidad de tu lado derecho. Sí. Ahí estaba la pista, ¿no? Una pista que iba paralela con quien dice universidad, ¿no? Allí estaba Ese fue, de hecho, el último aeropuerto que terminó de dar sus operaciones antes de que, ahorita, del capítulo que vamos a entrar del aeropuerto norte. Entonces, el detalle fue que toda esa aviación, todo ese movimiento de aviones promocionado básicamente por las familias ricas, pero era una aviación muy orientada a los negocios, cabe aclarar, ¿no? Sí había aviación recreativa o de placer, pero más que nada era para promocionar los negocios, porque los negocios eran la base sobre la cual los empresarios de Monterrey empezaron a darse cuenta que eso les acercaba México en una medida insospechada que no se había hecho antes. ¿Por qué? Porque pues, antes era el medio de transporte, pues era el tren, ¿verdad? El tren y el autobús. Ya con el avión, pues era otra cosa, ¿no? Cambiaron los tiempos después de la aviación. Exacto. Sí, era ya otra situación. ¿Cómo se dio la cuestión del aeropuerto norte? ¿Dónde fue donde empezó a crecer el aeropuerto norte? Bueno, pues el aeropuerto norte empezó a crecer a raíz de que antes de los 70s ya se había planeado desde la Ciudad de México, como suele suceder, la situación en la o sea, había pues vamos a pensar, la mala idea de destruir la aviación en Monterrey. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas empresarios unos y los otros de la Ciudad de México les quitaba mucho protagonismo el hecho de que en México Monterrey tuviera un lugar preponderante en la aviación, cosa que en México propiamente, pues la aviación se dio más que nada en el Estado de México, no tanto en la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía su aeropuerto internacional, ¿verdad? Pero no crecía la aviación como creció aquí en Monterrey. El desarrollo se dio en el aeropuerto de Toluca, que esperemos en algún momento dado cubrir eso es otra historia, ¿no? Exacto. Pero la aviación realmente competía en Monterrey, la Ciudad de México competía, ¿no? Entonces, cuando se hizo el proyecto de dotar a Monterrey de un aeropuerto internacional, que era el Mariano Escobedo, la idea era destruir de tajo toda la infraestructura aérea y que eventualmente se pasara toda esa aviación a la Mariano Escobedo. Sin embargo, los empresarios de aquí pues, se dieron cuenta, ¿verdad?, que eso podría darse. Y más que nada porque había las recomendaciones del Colegio de Pilotos de la Ciudad de México y de otras autoridades que estaban resueltas con estudios, obviamente, hechos a la medida o con una muy mala intención de quitarnos la aviación propiamente. En parte tenían razón porque la ciudad iba ya creciendo, ¿verdad? Entonces ya los aeropuertos se estaban quedando dentro del núcleo, pero la idea era pues quitar el aeropuerto del norte propiamente, desaparecerlo y todo mandarlo para allá. Entonces aquí fue donde se vieron muy hábiles algunos empresarios. Al final del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, ya iba de salida, pero ya les había autorizado, ¿verdad? Que había, y se iba a hacer un acuerdo. El acuerdo era
quitar todos los aeropuertos de la zona metropolitana y de San Pedro Garza García, y que el aeropuerto del norte fuera la base de todos esos aeropuertos. O sea, toda la aviación de los aviones pequeños, de las distintas pistas, emigrar hacia el aeropuerto del norte y ahí que fuera una concesión privada y que la aviación comercial tuviera su lugar aparte, porque en el aeropuerto del norte sí había movimiento de aviación, por ejemplo, de Mexicana y de otras aerolíneas, porque probablemente el aeropuerto del norte era el aeropuerto comercial, pero ya se estaba quedando corto, nuevamente, no tenía facilidades, no había grandes espacios para los aviones, que ya ahora estamos hablando de aviones de 4 turbinas, o sea, era una cosa que el aeropuerto del norte por sí solo ya no podía soportar. Ya empezaba el congestionamiento, me supongo, ahí en el del norte. ¿Perdón? Ya empezaba el congestionamiento de aviones. Sí, porque de hecho en ese tiempo, desafortunadamente, cuando fue esa etapa, fue cuando se dio el tema aquel gran avionazo que hubo en el Cerro del Fraile, que era un avión de Mexicana que iba a llegar precisamente al aeropuerto norte, ¿verdad? Pero por cuestiones visuales y de varios errores que se dieron en su momento, todavía es un accidente muy, muy platicado, ¿verdad? Y que en parte era la excusa para que estas gentes quisieran llevarse la aviación al Mariano Escobedo. Sin embargo, sale Díaz Ordaz, entra Luis Echeverría y dos pilotos, dos gentes importantes de Monterrey, que básicamente era Don Omar González y otra persona de apellido, hoy te digo cómo se llama. Básicamente fue una reunión donde se realizó en la casa del gobernador Luis M. Farías. Ok, sí. Entonces ahí con don Luis M. Farías se acordó, ¿verdad? En una maniobra, pues por demás exitosa, porque fue una negociación muy bien hecha en el momento, a pesar de que Luis Echeverría, pues tenía odiados aquí al empresariado en Monterrey. No quería él en su momento que creciera la aviación. Digo, ya después los hechos políticos hablan por sí solos, ¿verdad? De lo que pasó después, pero en este momento, pues fue un movimiento que fue importantísimo en la aviación para el aeropuerto del norte. Entonces, cuando se creó la cuestión del aeropuerto del norte, hasta entonces, el aeropuerto del norte, pues tenía la ventaja de que era soportado por parte del gobierno. O sea, había una lana, ¿verdad?, que se estaba ayudando, ¿verdad?, a que el aeropuerto del norte creciera. Entonces, aquí la cuestión era, ok, les dejamos la aviación privada a ustedes, pero ustedes, de aquí en adelante, ustedes van a mantener el aeropuerto. Entonces, los primeros años de la aviación del aeropuerto norte estuvo en varias ocasiones a punto de fracasar, porque obviamente, digo, sí había empresas que aportaban, pero la gran mayoría de los aviones que existían, pues eran aviones privados, ¿verdad? Y había el problema de que, por ejemplo, en algunos casos, pues la desinversión que hubo del aeropuerto San Agustín, de Aerocentro y todo, pues eran inversiones que pues se perdieron, ¿verdad? Entonces, sí. Aparte que había una desinversión en esos lugares, pues mantener la aviación que se estaba empezando a generar, pues era caro, ¿verdad? O sea, no era un gasto, era un gasto bastante fuerte porque no estaba contemplado por estas empresas. Afortunadamente, digo, para beneficio de la gente, las empresas empezaron cada vez a tener mejores apoyos, las ventajas que tenía el aeropuerto norte sobre los otros aeropuertos pequeños, pues eran evidentes, ¿verdad?
Y eso fue lo que poco a poco fue creando que el Aeropuerto Norte fuera autosuficiente. Claro, para eso se creó también una figura nueva, ya desde mucho antes ya existía, que era la APA, ¿verdad? La Asociación de Pilotos Propietarios de Aeronaves, que fue la base principal sobre la cual se sustentó crear la cooperativa del Aeropuerto del Norte, ¿verdad? Entonces, en ese entonces fue que la aviación pues fue creciendo poco a poco, pero si no hubiera sido por ese movimiento que hicieron estas dos personas, don Omar, y con apoyo del gobernador Farías, y hay otra persona que se me está pasando ahorita. Ok, ya me acordé, aquí está. Fue con el éxito, con la aportación de don Esteban Rock. Sí. Fue el primero, o sea, fue muy importante para el primer año con la colaboración del primer administrador del ADN, que fue por parte del ingeniero Carlos López Navarro, pues que fue jefe de la cuarta región con base en Monterrey, ¿no? Entonces, fue a partir de este momento en que empezaron los empresarios empezaron a moverse empezarse a traer los aviones, y empezó también a ver ya la participación de los primeros fly-ins, ¿verdad? No sé si aquí David nos empieza a pasar imágenes donde podemos ver había vueltas muy importantes, muy interesantes, ¿verdad? Que eran vuelos Monterrey, San Luis Potosí, Monterrey, Querétaro, vueltas a la Ciudad de México. Y también cabe señalar que había varios pilotos que de aquí de Monterrey empezaron a salir en parte para avalar el performance de las aeronaves que vendían, ¿verdad? Porque vendían aquí en Monterrey. Fíjate, aquí en Monterrey fue la primer plaza, fue el primer lugar donde se empezó a vender el famoso avión Learjet. O sea, la primera vez que salió un avión Learjet de Estados Unidos fuera del país para venderse fue aquí en el Aeropuerto del Norte, y ese avión lo vendía precisamente don Tony Hernández. Ellos tenían la concesión de Cessna, pero también logrado don Roberto Gesad obtuvo tenía la concesión de vender esos aviones. Entonces, todo esto que estamos platicando dentro del entorno del Aeropuerto del Norte, pues fue haciendo que los jefes empezaran a considerar la aviación de negocios ya como una alternativa para seguir moviéndose y generando ingresos. Una anécdota curiosa era que los aviones que muy al principio, tanto cervecería como vidriera, como diferentes empresas, tenían, ¿verdad? Que eran de los dueños, ¿verdad? Empezaron a llegar los primeros aviones ya más grandes, un poquito más cómodos, como en el caso precisamente del avión que estamos platicando, vamos a platicar ya para casi terminar, el Queen Air. Ese avión, el Queen Air, llegó en 1965. Era una versión especial porque fue el primer avión de triciclo que, o sea, tenía puerta por atrás, ¿sí? Y que ya no tenías que subir al ala para subir, que era pues, para los ejecutivos, para las señoras, para la gente, pues era complicado subirse al ala y meterse, ¿no? Había inclusive aviones de los que eran más bien aviones de la Segunda Guerra Mundial convertidos a aviación comercial. Había unos que tenías que meterte hasta por abajo del avión. O sea, era complicadísimo para... Era muy incómodo, ¿no? Mucho. Exacto. Entonces, digo, ya cuando esa aviación de negocios se empezó a dar, pues ya empezabas a ver los avioncitos con mesitas, inclusive con sanitario, con baño, hasta con regadera podías tener. Entonces, ya se empezó a ver como pequeñas oficinas volantes, ¿verdad? Vemos los aviones de ahorita y pues olvídate, ya hasta podrías traer hasta un jacuzzi adentro. No me tocó ver uno aquí en Monterrey, pero imagino que a lo mejor lo debe haber habido, ¿no? Pero este avión en particular, el Extra Bravo HIL, este avión, el último dueño que lo llegó a tener, aquí lo tengo en las notas, que don Tony Hernández te compartió en su momento. También, sí. Compartirme el dato.
fue don Adrián Garza Salinas. Entonces, este avión voló por primera vez, pues era de Alfa, ¿no? HIL, de ILSA. Ese avión, pues era el Queen Air, pues es como que digo, es una versión más chiquita de lo que fue luego el King Air, ¿verdad? Aviones de Beechcraft, aviones muy cómodos, ¿verdad? Por algunas situaciones de negocios y esto y otro, ese avión quedó relegado y se apartó en una zona especial del aeropuerto. Ya no había, ya no tenía chamba ese avión. ¿Sí? Ahí se quedó por un tiempo tirado, ¿no? Entonces, en un momento dado, acá más ya entrando a los 80s, don Teo Hernández lo rescató, él pidió permiso a su último dueño, que era don Adrián Garza Salinas, y él lo reparó y acordó con el Aeropuerto del Norte, tenerlo como un símbolo de pues de la aviación de negocios, propiamente, ¿no? Entonces, digo, este avión, el extra Bravo HIL, pues era el avión insignia de la aviación de negocios, que indirectamente, ¿verdad? Fue el que se puso ahí. A lo mejor pudo haber sido un Learjet o pudo haber sido una Cessna, como lo hemos visto acá por el lado del aeropuerto, yendo hacia Salinas, pues está una avionetita Skyhawk, que está en el ejército, ¿verdad? Que en el Fuerza Aérea. Ahí tenemos otro avioncito, ¿verdad? Que ese tiene otra historia. Y tenemos adentro del aeropuerto de la base militar un Cessna, bueno, no era Cessna, de la marca Cessna, pero era un jet, ¿verdad? Que son de la Fuerza Aérea. Y por ahí hay varias insignias dando la vuelta ahí en el aeropuerto. Qué bueno. Sí, de hecho, digo, hubo un monumento nomás ahí, se hizo especialmente, que fue una situación muy interesante entre el Aeropuerto del Norte. Eso ya fue en fecha reciente, ya hace algunos años. El Aeropuerto del Norte y el Ejército Fuerza Aérea se hizo un monumento expresamente hecho. Esa fotografía la sacaremos así la próxima semana, donde podemos ver cómo era ese avión. Sí, de hecho estamos viendo en pantalla la parte de cómo están colocando el avión que nos comentas ahí a la entrada del Aeropuerto del Norte. Ándale, exactamente. Sí, o sea, ese avión en particular, digo, fue un avión muy interesante, ¿no? De la apuesta, eso ya le daba un cariz muy especial al Aeropuerto del Norte. Ahora, ya casi para terminar el tema del avance del aeropuerto, cabe señalar que en ese tiempo había mucha actividad recreativa, había muchos, los fly-ins famosos, pero por ejemplo también existía la aviación de los planeadores, también había un club de paracaidismo, había los primeros ultraligeros. O sea, Monterrey siempre ha tenido una característica que nos aparta un poco del resto del país por la ventaja de estar cerca de Estados Unidos, principalmente. Pero más que nada, la gran ventaja de tener una población empresarial, pues que podía darse el gusto y las facilidades económicas, pues para poder tener esta situación, ¿verdad? Sí, claro. Curiosamente, cuando yo empecé a estar dentro del Aeropuerto del Norte, empezamos a ver los distintos aviones. Me di cuenta por la historia de los aviones que han estado en el Aeropuerto del Norte, hemos tenido un avión, al menos, de todos los aviones que se han producido desde vamos a pensar, desde los 50 a la fecha, al menos un avión ha estado en el aeropuerto. O sea, hemos tenido todos los Cessnas, todos los Pipers, todos los Hawkers, inclusive aviones grandes, o sea, por ejemplo, de Bombardier, ya que son aviones jets ya más o menos ya pesados, el IR-60, el IR-45, el IR-XR, el Global Express, no se diga, hubo un Global Express que lo tenía
compañía Vitro. En fecha reciente, pues el Grumman 5, Grumman 550. No dudo que esperamos que si la cosa mejora, pues hasta un Grumman 7 o un 700, ¿verdad? Sí, exactamente. Siempre hemos tenido el Falcon 900, etcétera, ¿no? O sea, el Aeropuerto Norte siempre ha tenido el Falcon 10, por ejemplo. Digo, ha habido la ventaja de que en Monterrey hemos tenido toda clase de aviones y toda clase de pilotos, que es lo que ha distinguido mucho también el aeropuerto, la calidad de sus pilotos. ¿Será porque están muy enfocados a dar el máximo por el tipo de pasajero que tienen? Y que también los mismos dueños de los aviones y las empresas se han esmerado en que los pilotos tengan siempre la máxima capacitación en ese sentido. O sea, gran parte de la situación de que en otros lugares de México, pues de repente escuchamos que hay accidentes de estos y del otro, pues en parte es por la capacitación que tienen los pilotos. Aquí las grandes empresas, estamos hablando Alfa, Vitro, Cemex, no escatiman mucho de los recursos en mandar a los pilotos a los famosos cursos de refresco, ¿verdad? Que cada año, pues es común que vayan a Fly Safety, ¿verdad? O hay una empresa que se llama CAE. Entonces, pues siempre es un tema importante, ¿no? Así es. Oye, Guillermo, sabes que nos estamos quedando sin tiempo. Súper interesante lo que nos platicas y nos va. Yo creo que necesitamos una sesión especial de algunas horas para platicar porque tienes mucha información. Te sabes bastante bien la historia de cómo ha avanzado la aviación en Monterrey. Imagino que sigues y descargo y sigues contestando. Y lo estoy resumiendo porque en realidad, digo, si viéramos el libro, olvídate, tendríamos que ser. Ya lo creo, ¿verdad? Andamos algo corto de tiempo. Yo creo, si tienes oportunidad, nos vemos el próximo lunes. Sí, vamos a darle un poquito más amplio para que platiquemos, que de alguna manera la producción ya me está correteando de que nos apuremos un poco con la despedida, pero si no, nos van a comer aquí el tiempo. Sí. ¿Te parece que continuamos el próximo lunes? Sí, vamos a ver el próximo lunes. Y para la raza, a ver, para la cuestión del sorteo de las fotos. Ándale, sí, dinos. Mándenle por favor a Emilio los tres primeros. Va a haber 3 fotografías que se van a obsequiar. Van a ser las fotografías del Airship, del Flagship Monterrey, que platicamos la semana pasada. Van a ser todas fotografías de ese y vamos a una fotografía de otro avión que es vamos a ver, pues de un Falcon 8X, que es un avión más nuevo, ¿verdad? Así es, sí. Ustedes contesten las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la matrícula del avión al frente del Aeropuerto Norte del que platicamos? ¿Y qué modelo de avión es? Ándale, con esas 2 preguntas. ¿Verdad? Los primeros que contesten. Matrícula y marca del avión. Y modelo. O sea, matrícula, marca y modelo. Esos 3. Esos 3 datos, ya quedó. Los primeros que contesten, pues se llevan las fotografías. 3 fotografías y luego vemos la manera de que las pasen a recoger. Así es. Van a ser en 8x10. Pues mucho gusto, muchachos, pues a echarle ganas y pues ahorita como no valga, ya por último para despedir, síganse cuidando. La próxima semana vamos a tener un comercialillo de una empresa, ¿verdad? Que está ofreciendo servicios de sanitización para los aviones. Vamos a tener algunos buenos precios. Y cuídense mucho, sigan las recomendaciones de la autoridad. Y creo que es importante cuidarnos nosotros, cuidar a los pasajeros y cuidar a nosotros mismos, pues, para seguir hablando de aviación y otras cosas. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Recuerden a todos compartir, darle like, contestar las preguntas. Y nos estamos viendo el próximo lunes para seguir con la historia de la aviación en Monterrey. Saludos a todos, que estén bien.